Días para todos, 11 en punto de la mañana. Vamos entonces a iniciar con el desarrollo de las actividades de la unidad número 2 de nuestro curso Uso de la imagen y la fotografía para producciones gráficas. Espero que todos estén muy bien. Vamos a dar la bienvenida a Alejandra, Ana Mercado, Angélica, Camila Bolívar, Carlos, Estefanía, Karen, Lorena, Mayret, María Camila, Marlon, Michael, Natasha, Silvia, Tatiana y Viviana. Muchas gracias a todos por la asistencia al día de hoy. Como ya saben, vamos entonces a iniciar haciendo las explicaciones de las temáticas que debemos estudiar para esta unidad y explicando el desarrollo de las actividades de esta misma unidad número 2. Vamos a revisar aquí en plataforma. Entonces, antes de que iniciemos, recordemos que el día de ayer, lunes 26 de abril, iniciamos con las actividades de la unidad número 2. El resultado de aprendizaje de esta unidad es comprender el uso de los elementos básicos del diseño aplicados en la producción de imágenes. Fecha de inicio el lunes 26 de abril, fecha de finalización viernes 30 de abril. Voy a ir dando acceso e ingreso a la sesión hasta las 11:10. Después de esta hora ya no se dará más acceso para que tengan en cuenta. Bueno, y para esta unidad número 2 tenemos entonces 3 actividades a desarrollar. Primero, la actividad de participación en el foro temático de la unidad 2. Segundo, la actividad de desarrollo de un taller. Y por último, la elaboración de una composición gráfica. Antes de esto, tuvimos la programación de esta, la sesión en línea número 2. Un segundo, yo acceso acá, listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, como bien saben, cuando vamos a desarrollar alguna de las unidades, en este caso la unidad número 2, nos debemos dirigir siempre a la sección de contenido del curso. Dentro del contenido del curso, damos clic en la carpeta proyecto y en la carpeta proyecto vamos entonces a dar clic primero en el material del programa. Materiales de formación y carpeta de materiales de la actividad número 2. Aquí tenemos, como siempre, las dos versiones, versión multimedia o versión descargable. Elegimos la que queramos, damos clic en el enlace y damos clic aquí para ver el documento. Es este mismo que ya había abierto, pero bueno. Tenemos un documento que nos va a hablar sobre los elementos básicos del diseño. Y es un PDF de 24 páginas. Cuando nosotros hablamos sobre los elementos principales o básicos del diseño, tenemos que referirnos a algo muy importante, que es la composición gráfica. La composición gráfica es la forma en que nosotros agrupamos o acomodamos diferentes elementos dentro de una mesa de trabajo para lograr comunicar un mensaje. Recordemos que la finalidad de todas las piezas gráficas es comunicar un mensaje al receptor, a la persona que va a mirar el afiche, o la persona que va a ver el volante, o la que va a coger el plegable, o la que va a abrir la red social y va a ver un banner. Toda pieza gráfica tiene como finalidad vender algo, comunicar algo, informar algún tema o algún producto específicamente. La composición hace relaciones a la ubicación estratégica de los diferentes elementos, como en este caso que estamos viendo en pantalla un afiche. Aquí hay otro afiche que tenemos también y por aquí hay varios afiches para que tengamos una referencia. Un segundo. Entonces, ¿cómo podemos lograr nosotros impactar que una pieza comunicacional impacte de manera efectiva al receptor, a la persona que va a estar viendo la pieza gráfica? Ahí es donde entra en juego la composición y cómo la ubicación de los diferentes elementos dentro de este afiche puede lograr o no, puede ser efectiva o no la forma de comunicar. ¿Qué elementos contienen un afiche? Un afiche puede contener muchísimos elementos, elementos de color, elementos gráficos como fotografías, elementos de texto, sí, diferentes cosas que le vamos a ubicar a la pieza gráfica para poder comunicar efectivamente nuestro mensaje. Acá entonces, cuando hablamos de los elementos básicos del diseño, tenemos que tener en cuenta la estructura de contenido, ¿sí? Los elementos básicos del diseño se dividen en 5 partes, que serían los conceptuales, los visuales, elementos de relación, los elementos prácticos y
e interrelación de formas. Los elementos conceptuales, como vemos aquí en este mapa, son los punto, línea, plano y volumen. Ya vamos a ahondar un poco más en estas definiciones. Los visuales son forma, color, medida o textura. Los elementos básicos de relación son la dirección, el espacio, posición y gravedad. Los prácticos serían la representación, significado y la función. Y por último, cuando hablamos de interrelación de formas, hablábamos sobre la unión, penetración, sustracción, superposición, toque o distanciamiento. Esto siempre en relación a los elementos que tenemos dentro del diseño. Un poquito de contextualización. Recordemos que el diseño requiere de elementos fundamentales para la producción de diferentes tipos de imágenes. Estas son herramientas que aseguran una producción gráfica con significado, utilidad y originalidad artística. Es necesario que todos podamos conocer y entender los elementos que permiten generar una variedad de productos. En esta guía vamos entonces a aprender cuáles son todos esos conceptos sobresalientes del diseño. Y aquí empezamos con los elementos básicos. Wong, en el año 95, define el diseño como es un proceso de creación visual con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El que les estaba comentando. El propósito es comunicar un mensaje. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista. No es lo mismo crear una pieza comunicacional para una compañía que tiene, como siempre, en su mente poder comercializar un producto o servicio, a diferencia de las creaciones artísticas, que son obras que salen de la mente de cada artista, obras generalmente de forma individual. Una unidad de diseño gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades del consumidor. Todo va relacionado entonces a la diferenciación entre una obra artística de una persona que es un pintor, un escultor, un fotógrafo inclusive, a una persona que está encargada de comunicar un mensaje a través de una pieza gráfica, llámese volante, plegable, afiche, etc. Bueno, cuando estábamos hablando en este mapa de los elementos básicos del diseño, hablábamos de los elementos conceptuales, como lo son el punto, la línea, el plano y el volumen. Y lo tenemos en la diapositiva número 6. Esos elementos no son necesariamente visuales mientras no exista un recorrido, pero sin embargo siempre parecen estar presentes. Dentro de toda pieza gráfica vamos a encontrar estos elementos, un punto, una línea, un plano o algo con volumen. Entonces, hacen parte de los elementos básicos dentro de la composición y del diseño. Vamos a continuar. Acá tenemos las medidas de los elementos visuales, que es cuando los elementos conceptuales se hacen visibles y tienen forma, color, medida y textura. En este caso, pues podemos ver un ejemplo de una forma, que es todo lo que podemos ver en este caso y aporta la identificación principal de la percepción. Nosotros percibimos una forma cuadrada, que realmente es, sí, es un diamante, podemos colocarlo, y hace parte de la percepción, como lo percibimos nosotros, las personas que estamos visualizando la pieza gráfica. Y hablando de medida, que toda forma tiene un tamaño y una magnitud y es físicamente mesurable. Todas las medidas dentro de un diseño se pueden medir, algunas serán más altas que otras, pero son formas medibles. Pasamos a las texturas. Hacen parte entonces de la cercanía en la superficie de una forma plana, decorado suave, rugoso, y es utilizado para atraer al tacto y a la vista. En este caso, pues, la diferencia entre un color plano y una textura es bastante evidente. Recuerden que vamos a pasar rápidamente por el material de formación. La idea es que ustedes en su propio tiempo saquen un momento cuando sus obligaciones se los permitan y puedan estudiar detalladamente todos los elementos de este material de formación de la unidad número 2. Elementos de relación, hablamos sobre dirección y posición de los diferentes elementos dentro de la estructura del diseño. No es lo mismo colocar el texto informativo de una ficha en la esquina inferior derecha que colocarlo en la esquina superior izquierda. Tienen una significancia diferente y es importante que tengamos eso en cuenta. Cuando nosotros revisamos una pieza gráfica, inmediatamente nuestro golpe de vista se va al elemento predominante. En este caso, por ejemplo, sería como estos simbolitos que forman un enchufe.
que sería el elemento predominante, que es al que queremos llamar la atención cuando la persona revise la pieza gráfica, y es el que me va a dar a mí el movimiento y la fluidez para el resto de la información. Entonces, acá tenemos la promesa básica: cuando uses tus elementos, tus electrodomésticos, y la frase más importante: desenchúfalos, que está representada en este caso por una palabra. Desenchúfalo sería el elemento más importante después del elemento gráfico, que es el que va a traer mi atención y me va a dirigir directamente a recibir la información que me va a transmitir esta pieza gráfica. Bueno, aquí continuamos entonces definiendo, y aquí ya hablamos entonces sobre los elementos prácticos. Este tipo de elementos toman en cuenta la ubicación y la interrelación de formas en un diseño, ¿sí? Entonces, hablamos sobre representación, significado y función. Representación es cuando la forma deriva de la naturaleza o del mundo humano, ¿sí? En este caso tenemos la representación de un árbol. El significado es cuando el diseño transmite un mensaje. En este caso, pues tenemos que el cigarrillo, fumar causa impotencia sexual. Ese es el mensaje que me están transmitiendo a través de un elemento significante. Y funcionalidad o de funciones cuando el diseño sirve para un propósito en específico, como son las señales de tránsito, señales informativas, que me están indicando que hay un elemento que me puede ser útil a mí en tal dirección o en tal parte. Hablamos un poco entonces sobre la interrelación de las formas distanciadas entre sí, cuando los elementos dentro de una composición se encuentran separados o están simplemente cerca, de toque cuando los elementos ya se están tocando unos a otros en algún punto determinado, y de superposición cuando un objeto superpone a otro. Acá hay otros elementos básicos de penetración, que es cuando se produce la misma sensación que la superposición, con la diferencia que se genera un elemento transparente que me permite visualizar algo con otra tonalidad dentro de los dos elementos que están sobrepuestos. Elementos de unión, que es cuando los unimos o los fusionamos, y elementos de sustracción, cuando simplemente el elemento que sobrepone al otro lo recorta. Bueno, acá hay unos ejemplos en esta guía de fotografías que se evidencian de manera implícita y explícita elementos de diseño como los vistos anteriormente. Tenemos esta imagen acá de la persona que le está tomando una fotografía al rostro en un primer plano, sobre todo ese lente, para generar un reflejo. Tenemos este elemento que es un elemento minimalista, donde podemos desarrollar o evidenciar una forma básica, que es la que compone el pocillo, que tenemos acá con café, etcétera. Bueno, acá hay otras imágenes en donde podemos entonces entender un poco ese tema. Actividad de afianzamiento. Recuerden que esta actividad no me la deben enviar, pero si ustedes pueden responder esto, se pueden colocar en cada una de las preguntas la palabra que hacen faltas, porque ya entendieron completamente el material de formación de esta unidad. Acá nos dicen, por ejemplo, el espacio es el recorrido de una línea en movimiento y define los límites extremos de un volumen. Todas las definiciones de acá las vamos a encontrar más arriba en todo el material que ustedes deben revisar. Bueno, y al final tenemos entonces los créditos. Muy bien, hablamos entonces un poco en ese material de formación. Es importante que estudien todos los elementos básicos que componen un diseño. Fotografías, textos, elementos decorativos, etc. Una vez hayamos entonces finalizado la revisión de ese material de formación, cerramos esta carpetica de material del programa y abrimos la carpetica de actividades. Y nos vamos a la carpeta de la actividad de aprendizaje número 2. Vamos a ver entonces en qué consiste. Abrimos acá, guía de aprendizaje, ¿sí? Nunca vamos a dar clic donde dice para ver la rúbrica. Eso no debería aparecer acá, pero pues lo he quitado muchas veces y vuelve y sale. Simplemente lo omitimos y damos clic aquí donde dice ver la guía. Bueno. Recuerden que siempre antes de iniciar con las actividades de cada unidad debemos hacer la actividad de reflexión inicial. Esta actividad no es calificable ni me la tienen que enviar. Es importante que cada uno se siente y la haga, y
¿por qué es importante? Porque cuando ya la tenemos clara es porque definitivamente ya entendimos toda la temática de esta unidad y estamos completamente listos y preparados para desarrollar las actividades de la unidad número 2. Lluvia de ideas. Antes de iniciar con el estudio de esta actividad, usted realizará una lluvia de ideas para identificar o recordar algunos conceptos de diseños que usted ya conozca. Esto obviamente después de haber leído el material de formación. Tome algún tipo de imagen, una fotografía, una ilustración o una imagen digital y tómese algunos minutos para observar y analizar esta imagen y escriba después en una hojita en Word o en un cuadrito que ustedes tengan a un lado alguna descripción sobre la misma, sobre la imagen que ustedes eligieron. Por ejemplo, ¿cómo se encuentran distribuidos los objetos dentro de esta imagen? Los tipos de colores que se usan o qué tipo de formas se utilizan. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, estamos entrenando la mente y nuestras aptitudes para poder mejorar en el tema de la composición gráfica. Sí, hacer este tipo de actividades de reflexión inicial nos va a preparar y nos va a ayudar a desarrollar correctamente las actividades. Después de que hayamos hecho esto, nos vamos entonces con la primera de las actividades que se llama actividad de contextualización, es el taller, ¿sí? Y nos dicen lo siguiente. Vamos a realizar un cuadro comparativo sobre las clases de elementos básicos de diseño. Vamos a buscar 5 piezas gráficas y vamos a señalar como mínimo 2 elementos conceptuales, visuales, de relación, prácticos y de forma que se evidencien allí y expliquen sus respuestas. Esta evidencia la pueden realizar con cualquier programa que ustedes tengan. Yo les había recomendado Photoshop, acá. Entonces voy a hacer un ejemplo de cómo pueden desarrollar esa actividad aquí en Photoshop. Tenemos el programa, lo único que tenemos que hacer es dar clic en el botón de crear un documento nuevo. Voy a crear un lienzo. Photoshop trabajamos con lienzos como los pintores. Y acá me van a preguntar varias cosas. Primero, ¿cuál es el título del documento? Entonces acá le voy a poner composición. O pongámosle taller, composición. Composición, listo. Voy a trabajar, voy a cambiarlo aquí a centímetros para que sea pues como más claro para mí. Anchura y altura. En este caso pues podemos trabajar del tamaño que queramos. Yo les recomendaría de pronto de 10 por 10, un cuadrado. Para que, perdón, por si no por 10. 10 por 10 en centímetros en resolución de 300 para que tengamos una buena resolución con las imágenes que vamos a juntar. Modo de color lo vamos a dejar en RGB. Hay varias opciones, mapa de bits, escala de grises, pero los más importantes siempre van a ser RGB y CMYK. Estos dos colores son los que se utilizan generalmente al momento de nosotros crear piezas gráficas que tienen como finalidad, ya sea la publicación. Cuando hablo de publicación, son piezas gráficas que vamos a publicar en redes sociales, un banner en una página web o mandar a través de cadenas de WhatsApp, como sea. Y si vamos a trabajar un diseño que se va a imprimir, vamos a hablar entonces no sobre color RGB, red, green, blue, rojo, verde y azul, sino color CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Esta combinación de las 4 tintas es la que con la que funciona la mayoría de plotters e impresoras y es con lo que debemos trabajar siempre que vamos a hacer un diseño para impresión. Pero en este caso, como no lo vamos a imprimir, sino que es para la actividad, vamos a trabajar en modo de color RGB. Esto, además de estar creado para publicar elementos gráficos, nos sirve porque va a generar un tamaño más pequeño de archivo, por ende va a ser más fácil enviarlo. Y doy clic en crear. Acá tengo entonces el cuadrado. Como vemos en Photoshop, tenemos siempre al costado derecho el menú de capas, que es esta, aquí dice capas, y lo que tenemos aquí. Photoshop funciona con capas. Cada elemento que incluyamos es una capa diferente. En este caso, pues nada más hay una capa que se llama fondo, ¿sí? Un segundo que escuché algo por acá. Voy a omitir a los que están acá, ya no omito a nadie más. Natasha, ¿la del cuál taller es? Claro que sí. Voy a volver acá y ya continúo aquí con Photoshop para que hagamos el taller. Cierro acá. Veremos acá. Estamos entonces en la carpeta de proyecto, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer, materiales del programa, leer el material de la actividad número 2, que era lo que estábamos revisando ahorita. Después doy clic en la carpeta de actividades y me voy para la carpeta de las actividades de la unidad número 2. Aquí dice evidencia, actividad de aprendizaje 2. Lo abro y me vengo y abro el guía de aprendizaje.
Estamos revisando la guía en donde me va a mostrar qué es lo que tengo que hacer. El espacio para el envío del taller lo encontramos aquí. Mira, aquí está. Debajo de la guía hay tres subcarpetas. La que se llama foro temático, que es para participar en el foro. La que se llama espacio de envío del taller, que es por donde me van a enviar lo que les estoy explicando. Y el espacio de envío de composición gráfica, que es para la siguiente actividad. Entonces, veníamos acá, listo. Tenemos el taller. Entonces, como estamos haciendo, realiza un cuadro comparativo sobre las clases de elementos básicos de diseño. Entonces, ya tenemos creado en Photoshop un espacio, un lienzo de 10 por 10. Entonces, en la guía me están diciendo que vamos a buscar 5 piezas gráficas. Entonces, yo vengo para acá, para internet, voy a utilizar esta. Clic derecho, copiar imagen. Me vengo para Photoshop, edición, pegar. Así de fácil fue. ¿Qué cambió? Que tenemos entonces en Photoshop una capa que es el elemento. El elemento está un poco grande, entonces simplemente desde una esquina voy a empezar a disminuir su tamaño, ¿sí? Para que no me quede tan grande y poder ubicar los 5 elementos en este lienzo que creé. Vamos a seguir disminuyendo su tamaño. Muy bien. Y le damos Enter. Perfecto. ¿Qué ocurrió ahí? Tenemos entonces la capa de fondo, que es el color blanco que tenemos acá, tiene un candadito, es una capa que está bloqueada. Si yo le doy clic, no la puedo ni seleccionar, ni mover, ni sale nada. Y tenemos una capa nueva que se creó cuando copié la imagen, cuando copié y pegué la imagen de internet, que es el afiche de Desenchúfalos. Él inmediatamente me va a poner un nombre automático. Aquí se va a llamar capa 1. Si traigo otro elemento, por ejemplo, me vengo para acá y voy a traer este afiche, clic derecho, copiar imagen, me vengo para Photoshop y puedo hacer edición, pegar o simplemente con el teclado dar control V. Ahí me quedó nuevamente grandecito, entonces lo disminuyo de una esquinita, para ir acomodando los 5 elementos que necesito. Ya tengo 2. ¿Sí? Como podemos ver. Listo. Ya como les estaba comentando, la capa 1 es la que contiene este afiche y la capa 2, si yo doy clic sobre ella, me va a seleccionar el segundo. Les voy a cambiar el nombre para encontrarlos un poco más fácil y organizar siempre el espacio de trabajo. Entonces doy 2 clics sobre el nombre capa 1, 1, 2, listo. Y le pongo entonces desenchúfalos. ¿Sí? Y 2 clics en esta capa 2 para colocarle, no sé, no corras, como se llama el título del afiche. No corra, listo. Y así podemos hacer con los diferentes elementos. Recordemos que son 5, entonces aquí tenemos 2 ya. Voy a hacer con estos 2 únicamente, ya ustedes completan el resto de la actividad. ¿Qué más me está diciendo la guía? Busquemos 5 piezas, supongamos que ya las tengo todas las 5. Y señale mínimo 2 ejemplos conceptuales, visuales, de relación, prácticos y de forma que se evidencien allí. Entonces, elementos de forma, por ejemplo, entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a sacar la herramienta de texto, ¿sí? Voy a crear un recuadrito y voy a escribir ahí, acá le voy a bajar el tamaño, está muy alto, pongámosle 12 punticos, a ver, prueba. Bueno, aquí el texto estaba en blanco, entonces debo seleccionarlo y cambiar el color acá, el color negro que se puede evidenciar. Vamos a bajar un poco más el tamaño, 8 puntos, entonces acá. Listo, acá voy a empezar a ubicar eso que me están pidiendo para este afiche. Entonces acá voy a control C, control V, a copiar esa caja de texto que tengo acá y aquí empiezo entonces a desarrollar los de este. Y así sucesivamente con los otros 3 que harían falta. Entonces, por ejemplo, elementos de forma. Sigue siendo el texto muy, muy grande, yo le bajo un poco más. Ahí está, elementos de forma, en 5 puntos está apenas. Entonces aquí empiezo a desarrollar cuáles elementos de forma encuentro acá. Pues el más evidente, que es un círculo, que es el que forma el reloj, líneas rectas, que son las que forman las manecillas del reloj, y en general todos los elementos que encontramos aquí. Lo mismo vamos a hacer por los elementos conceptuales, visuales, de relación, prácticos y de forma que ustedes evidencien en cada uno de los afiches.
puede que alguno de esos afiches no tenga de pronto elementos prácticos o elementos de forma, que sea simplemente una foto con un texto y no contiene esos elementos, pues no los menciona. Vamos a mencionar únicamente los que encontremos en cada uno de ellos. Yo estoy haciendo la actividad en Photoshop. Recuerden que hemos hablado en el inicio de la unidad que vamos a trabajar mucho en Photoshop para el desarrollo de estas actividades y para que podamos entender un poco más cómo funciona el programa. Lo pueden hacer en cualquier otro programa que ustedes quieran. Si quieren puede ser una hojita en Word y simplemente ponen las imágenes y escriben ahí abajo lo que tienen que escribir del análisis de cada una de ellas. Lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en lo que quieran hacer. Pero lo importante es que elijamos las 5 piezas que ustedes encuentren llamativas, que les guste hacer, que les interese o les llame la atención para hacer el análisis y lo hagamos en el programa de nuestra elección. En este caso, pues yo lo hice en Photoshop, pueden hacerlo en donde lo quieran hacer. Bueno, aquí nos dice que en un procesador de texto elabore un solo texto con los puntos de este taller, envíe un solo documento a través del espacio de actividades. Bueno, aquí lo que les estaba comentando es simplemente tratar de hacer un análisis de lo que encontremos según lo que aprendimos del material de formación de esta unidad. Bueno, una vez Tatiana, no, son las imágenes que tú escojas, imágenes que ustedes busquen en internet, pueden utilizar imágenes de internet, busquen afiches sobre carreras, afiches sobre cuidado de los animales, publicidad que ustedes de pronto se acuerden. Yo me acuerdo que hace años había una publicidad de esto, voy a buscar ese afiche para hacerle el análisis. Ustedes deben buscar las imágenes, es importante que lo hagan para que se sientan un poco más cómodos desarrollando. Las imágenes que estaban en la guía son como un ejemplo de las imágenes que ustedes pueden buscar, entonces, para que tengan en cuenta. Karen me dice que ya descargaste de Photoshop 2017, te sirve perfecto, no hay ningún inconveniente, te sirve genial. Michael, sí, Michael, yo vi el correo. Sí, señor, claro que sí. Hazlo así mientras tienes acceso a un computador. Dale sin ningún inconveniente. Bueno, voy a continuar. La segunda actividad, actividad de apropiación, dice composición gráfica, aquí no sé que se les fue de más. Nos dicen, vamos a crear una composición gráfica en la que se denote el uso de elementos básicos en diseño, sean visibles en su totalidad o no. Como composición puede hacer un anuncio, un folleto, un boletín informativo, una invitación o cualquier otro tipo de composición en la que incluye imágenes y texto. La temática de esta composición está a su escogencia, sin embargo, debe reflejar claramente el mensaje y la intención. Es decir, vamos a hacer una pieza gráfica sencilla, ya les voy a mostrar cómo, pero que comunique un mensaje, ya sea que me estén vendiendo un producto, un servicio, perdón, que quieran que yo vote por alguien, no vote por alguien, que quieran que crean este Dios o en otro Dios, o lo que ustedes quieran, que comunique un mensaje, que transmita un mensaje y una intención. Entonces, vamos a utilizar un procesador de texto, la imagen, bueno, aquí es un procesador de texto o de imagen para elaborar la composición. Bueno, muy bien. Entonces, primero que todo, voy a cerrar aquí esto y vamos aquí nuevamente a crear un documento nuevo. Entonces, vamos a crear nuevo. Sí, vamos a crear nuevamente acá, vamos a poner en centímetros, acá sería entonces el título composición gráfica. Anchura y altura podemos seguir trabajando como ustedes quieran, puede ser de 20 por 20 o de 15 por 15. Entre más grande sea el lienzo, más pesado va a quedar el archivo para que tengan en cuenta. Les recomiendo un máximo de 20 por 20. Ya cuando lo creamos, que nos queda un cuadrado, ustedes lo pueden modificar. Que no quiero que sea un cuadrado, sino que sea un rectángulo. Entonces me vengo para acá, busco la herramienta, que es una herramienta que se llama herramienta recortar, doy clic en ella, y yo puedo empezar ya sea recortar hacia abajo para que me quede como un lienzo rectangular, o recortarlo de esta forma para que me quede más bien vertical, o incluso lo puedo ampliar, ¿sí? De esta forma, en fin, vamos a dejarlo así. ¿Qué ocurre aquí? Cuando nosotros creamos un documento nuevo, él automáticamente me va a crear este fondo blanco.
lo podemos eliminar si queremos. Cuando tenemos un elemento sin fondo, me va a quedar estos cuadritos que ustedes ven acá atrás. Estos cuadritos significan que no hay fondo, que si yo exporto esta imagen en un formato que me permita no guardar fondos, como el PNG, que es para publicar imágenes en Internet, me va a quedar la imagen sin fondo. Entonces, o si por el contrario, si queremos un fondo, pues vamos a dejarlo el recuadro blanquito. Ahí está. Bueno, esto para evitar que yo me esté como corriendo con los fondos y eso, les recomiendo bloquearlo. Es simplemente seleccionar un elemento, en este caso la capa de fondo, y dar clic en el candadito que hay acá. Y listo, ya el candadito me evita que yo mueva los elementos de un lado a otro. Entonces, ¿qué elementos contienen una pieza gráfica? Primero que todo, un texto, ¿sí? El texto, vamos aquí a aumentarlo. Sería como un título. Vamos a poner acá simplemente título. Sería como el título. Podemos incluso crear un texto por aquí abajo en donde tenemos es un párrafo de información. La letra está muy chiquitica. Vamos a seleccionarla para ampliarla un poco. A ver. 5 puntos, no, pongámosle unos 20 puntos, que está muy pequeña. 5. Bueno. Párrafo de información. Bueno, ¿qué más elementos pueden llegar a contener una pieza gráfica? Entonces, primero que todo, vamos a buscar un fondo que me ayude a contrastar los elementos que voy a incluir. Entonces, para eso, voy a ir para Google, vamos a buscar acá, por ejemplo, texturas. Vamos a poner ahí simplemente texturas, doy clic en imágenes, vamos a dar clic en herramientas y vamos a buscar en tamaño, una textura de tamaño grande para que sea de buena resolución y no nos quede como un borroso el tema ahí. Esta puede ser, tenemos unas texturas. O podemos ir también a una página muy interesante que se llama freepik.es. Es una página donde podemos descargar algunos de forma gratuita, otros son pagos, vectores y elementos vectorizados que nos sirven para nuestros diseños. En este caso, pues podemos buscar, por ejemplo, una textura. Perdón. Textura de fondo. Sí, algo que se acomode a lo que yo necesito en este caso. Por ejemplo, esta que tenemos acá, algunos granos de café. Entonces, doy clic sobre la foto. Si es una foto que tiene bien, le doy clic en descargar. No es necesario, y aquí donde dice descarga gratuita. No es necesario que se loguee ni nada de eso. Simplemente de un lugar donde vamos a descargar algunos elementos que nos van a servir para la composición que voy a crear. Listo, aquí ya terminó de descargar. Lo voy a traer a Photoshop. Hay varias formas de hacer eso. ¿Cómo llevo yo esta foto de estos granos de café que tengo acá como con unas tablas en el fondo? ¿Cómo la coloco aquí? En Photoshop. Entonces, primero que todo, la más fácil es simplemente, arrastrarla. Doy clic sostenido sin soltarle el clic. Me vengo por acá arrastrándolo, me vengo hasta Photoshop. Sin soltarlo, espero que se me abra el Photoshop. Ahí sí subo y lo suelto en el lienzo. Ahí quedó. Y doy Enter para confirmar la acción. Listo. Este elemento, como pueden ver, es un elemento que tiene ya un nombre. Aquí me coloca el nombre de la foto que descargué y es un elemento que yo puedo empezar a editar, ya sea que lo deje así o si yo me ubico, por ejemplo, en una esquina para darle la rotación y que me quede de forma vertical como tengo yo mi lienzo. Y de una esquina empiezo a ampliar hasta que llene todo el fondo. Muy bien. Ahí tengo ya entonces un elemento principal que es el que me va a ayudar a comunicar el mensaje. En este caso yo estoy haciendo un ejemplo, ustedes deben pensar primero cuál es el mensaje que quieren comunicar y cuáles son las imágenes que vamos a buscar. Supongamos que yo voy a comunicar un mensaje de consuma más café. Bueno, ¿qué pasó aquí? Tengo esta capita que hay acá es la de la foto, ¿sí? Como pueden ver, yo puedo moverla de un lado a otro, pero las capas de texto, que son las que tienen esta T grande de la herramienta de texto, están debajo, no se me permiten ver. ¿Sí? Si yo la selecciono, pues me aparece aquí el cuadro delimitatorio, pero no me deja verlas porque esta está encima.
Entonces necesito colocar esta debajo. Simplemente vamos a arrastrar esta capa, vamos bajando y la ponemos aquí debajo. Ahora sí, tengo ya el título que había puesto y tengo ya aquí el espacio del párrafo de la información. ¿Qué más podemos ubicar acá? Si yo quiero crear una pieza gráfica que hable sobre tome más café. ¿Sí? Vamos a dejar acá, a disminuir el tamaño de esto. Muy bien. Tome más café. Ese sería entonces el mensaje que yo quiero comunicar básicamente. Vamos a traer algo más de elementos al diseño. Vamos a subir un poquito. Vamos a subirlo por acá. No importa que me quede esta parte aquí blanca, ya la vamos a corregir para tener un poco más de espacio donde ubicar otros elementos que nos ayuden a llamar la atención. Entonces, como yo quiero que la gente tome café, voy a buscar, por ejemplo, acá, café. Y vamos a ver qué nos aparece. Existen muchísimas cosas aquí que podemos utilizar o como también podemos irnos de pronto para Google y poner gente tomando café. ¿Sí? Ser muy específicos en la búsqueda nos ayuda un montón. Entonces me vengo para imágenes y voy a utilizar alguna imagen que me ayude a generar un poco más de impacto en la pieza gráfica. Como esta, por ejemplo, de la modelo que se está tomando, se ve muy cómoda ella, un café que parece que es como calientico, en un día como frío, etc. Clic derecho, copiar imagen, me vengo para Photoshop y edición pegar. Nuevamente lo que estamos haciendo ahorita. Acá tengo entonces ya otro elemento diferente que sería como un rectángulo, ¿sí? Que sería como un rectángulo que contiene otra información que podría estar ligada o no al párrafo de información. Consuma más café porque es bueno para su salud, ayuda con la presión, ayuda con... No sé exactamente para qué sea muy bueno el café, pero pues la idea es vender algo o transmitir un mensaje. O no consuma café porque es malo para su salud. Dependiendo obviamente del mensaje que cada uno de ustedes quiera llegar a comunicar. Entonces, tenemos esta imagen acá. Yo puedo traer diferentes imágenes o incluso podría cambiarle la forma de esta imagen. Supongamos que yo tengo esta foto, pero este recuadro ahí me queda como medio chilloncito. Sobre todo porque pues, los granos de café tienen una forma circular irregular y tenemos aquí unas tazas, 3 tazas para ser más específico y 2 cucharas con forma redondeada. Para mantener un poco la dinámica del diseño y la composición, deberíamos tener una foto redonda también. ¿Cómo hago yo para cambiar esta imagen? Hay que no me quede así rectangular, sino redondita. Es bastante fácil. Tenemos ya aquí la foto, ¿cierto? Y voy a dibujar una imagen básica. Una imagen, perdón, voy a dibujar un elemento básico que sería un elipse o un rectángulo, lo que ustedes quieran. En este caso es un elipse. Voy a dibujar aquí el circulito, lo dejo ahí. No importa que sea blanco, no importa que sea rojo, no importa que sea azul o negro. Lo importante es la forma básica. Listo. Tenemos los dos elementos y lo podemos evidenciar en los paneles, en las capas. El elemento elipse, que es la bolita que acabo de dibujar, y el elemento de la capa número 1, que es esta fotografía que acabo de traer desde Google. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente ubicar la forma, es decir, el elipse, encima de la capa de la foto que la va a contener. Lo que yo voy a hacer es colocar esta foto dentro de este elipse, ¿cierto? Entonces vengo por acá, ubico aquí más o menos el espacio que va a ocupar la fotografía, lo dejo así, y debo dejar la imagen encima del elipse. Es decir, la fotografía debe quedar encima del elipse. Aquí no estoy viendo el elipse porque la foto obviamente lo está tapando, la capa está encima del elipse. Si yo oculto esta capa, si le doy clic en el ojito, me la oculta y me va a mostrar que debajo está el elipse, ¿cierto? Ahí sí lo que yo hago es darle clic derecho a la capa número 1, la de la fotografía, clic derecho, y le doy la opción crear máscara de recorte. Al yo darle la opción crear máscara de recorte, pasa lo que acabamos de observar, que la imagen ya no es una imagen rectangular, sino que es una imagen redonda. Pero la imagen no ha cambiado. Si ustedes dan clic en ella, la pueden mover de un lado a otro dentro de ese círculo.
Esta máscara de recorte me permite hacer eso, me permite modificar la forma de las fotografías o de los elementos que tengamos ahí en la forma en la que yo quiera. Supongamos que no quiero que sea un elipse, sino que sea otra cosa. Vamos a ver qué otra forma nos encontramos por aquí. Por ejemplo, un corazón. Vamos y damos clic donde dice herramienta forma personalizada, que está en el mismo menú de las herramientas, donde está el elipse, el rectángulo, etcétera. ¿Sí? Y en la barra de control encontramos esta opción que tiene una flechita blanca sobre un fondo negro que dice forma. Desplegamos ahí y aquí nos vamos a encontrar otras formas predeterminadas. Aquí incluso hay de barcos, flores, animales salvajes. Bueno, tomo la del corazón, ¿sí? Dibujo un corazón aquí, más o menos así. Recuerden que no importa el color que él tenga, lo ubico en el lugar en el que quiero que quede. Supongamos que ahí. Subo la fotografía, la pongo encima de la forma que la va a contener, en este caso el naipe de corazones. Clic derecho sobre la imagen y crear máscara de recorte. Ahí la imagen entonces me quedó con la forma en la que yo quería. Listo, ya tengo esta foto que va a ayudarme para que sea un poco más contundente el mensaje que voy a comunicar. Y de esto, entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar ambos elementos, la foto como el elemento que lo contiene, porque si yo simplemente selecciono la foto y quiero correr la foto con forma de corazón para un lado, no me va a correr, me va a correr únicamente la imagen. Lo que debo hacer es dar clic sobre esta, hundir la tecla control y clic sobre la de abajo. Ya con estas dos seleccionadas, ahí sí lo puedo mover libremente por donde yo quiera, algo como por aquí, ¿sí? Y listo. Ustedes deben ubicar la cantidad o pueden ubicar la cantidad de información que quieran en la composición. Recuerden que el mensaje que van a transmitir es propio de cada uno de ustedes. Ustedes son los que toman la decisión. Si nada más quieren ubicar una imagen de fondo y explicar por qué la utilizaron, lo pueden hacer. Pero todo recuerden con sustentación. A ver, vamos por pedazos. ¿Podemos usar Canva para hacer el folleto, Natasha? Sí, claro que sí, pueden utilizarlo. Pueden utilizar cualquier editor de imágenes que ustedes quieran. El Lightroom creo que también no, el Lightroom no creo que les permita porque eso es más para edición de fotografía que vamos a ver en la unidad 3. En esta unidad 2 nos vamos a centrar entonces es en la composición y elementos básicos de diseño. Para la unidad 3 vamos a ver un poco sobre las fotos, cómo podemos tomar excelentes fotos, cómo podemos editar las fotos dentro de Photoshop o de Lightroom, subir el brillo, el contraste, modificar el color, las tonalidades para que la foto sea un poco más impresionante. Tatiana me pregunta que si podemos trabajar desde el celular. Pues si el celular te permite hacerlo, Tatiana, bienvenido sea. Yo no califico tanto la forma o el programa que ustedes utilicen, que son autónomos en hacerlo, sino el resultado final. Illustrator, perfecto, también les puede llegar a servir. Entonces, para que tengan en cuenta. Bueno, composición gráfica. Recuerden, la temática es de su escogencia. Sin embargo, debe reflejar claramente un mensaje y una intención. No es simplemente poner 3 fotos en ahí y mandarlas. No. Es importante que me comunique un mensaje, que yo la abra y diga, me están vendiendo un café. Me están vendiendo que vote por este. Me están vendiendo X o Y producto o servicio. Para que tengamos en cuenta esa temática. Bueno. A ver, ahí que estaba buscando como ejemplos que de pronto les pueden llegar a utilizar de diferentes tipos de afiches y sus composiciones. Voy a cerrar acá, voy a cerrar acá. Continuamos. La última actividad de esta unidad número 2 es la participación del foro. Y hay 2 preguntas importantes que nos hacen en el foro. La primera es qué factores determinan la calidad de un producto gráfico y qué retos tienen los profesionales en el campo de la industria gráfica. ¿Cómo se puede ser innovador? ¿Sabían ustedes que hoy es el Día Mundial del Diseño Gráfico? Feliz día para todas las personas que están involucradas con el diseño gráfico y con sus actividades. Es un campo apasionante, a veces difícil, de mucha competencia e innovación, donde tendremos que estar constantemente actualizados de formas y de herramientas y programas y todo lo que tenga que ver con el diseño gráfico.
María Camila, no necesariamente tiene que ser un afiche, puede ser un volante, puede ser una tarjeta de presentación, puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser un plegable, puede ser un diseño para una página de Instagram, puede ser un banner para Facebook, algo gráficamente que contenga diferentes elementos y que me comuniquen un mensaje. También puede ser un logotipo, Sebas. Tatiana, yo generalmente no trabajo con grupos de WhatsApp. Por experiencia propia es un poco caótico y prefiero que no. Gracias, Olga. Y feliz día para todos los que están aquí que también tienen que ver con el diseño gráfico. Hoy es un día muy importante, por ahí han enviado varias cosas. Entonces, grupo de WhatsApp no lo trabajo, Tatiana, todo a través del correo electrónico, como les estaba comentando en la unidad número 1, si ustedes necesitan una orientación más específica, me escriben al correo, yo programo una reunioncita de media hora en Meet con la persona que esté interesada y entramos a evaluar cuáles son sus preguntas, sus inquietudes y cómo los puedo ayudar a solucionar. Entonces, para que tengamos en cuenta. Estábamos con el foro. Hay dos preguntas. Entonces, ¿qué factores determinan la calidad de un producto gráfico y qué retos tienen los profesionales en el campo de la industria gráfica? Los retos más importantes, ¿cuáles son? El avance tecnológico constante. Cada día nos estamos adentrando mucho más en la evolución de las imágenes, como lo que estábamos comentando en el foro de la unidad 1. La imagen ha evolucionado tanto de la mano de la tecnología que ya hace parte irrefutable de nuestras vidas. ¿Cuántas imágenes revisan ustedes en los chats de WhatsApp diariamente, de cadenas que envían, imágenes que encuentran en plataformas, en redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram? Nada más en Instagram es una plataforma dedicada completamente al impacto visual de una imagen. Entonces, las imágenes es algo muy fundamental y es un aspecto que tenemos que tener en cuenta siempre los que estamos dentro de la industria de la comunicación o de la industria gráfica que es tan amplia. ¿Cómo podemos ser innovadores? Esa es la pregunta que ustedes deben hacerse y que deben responder en el foro. ¿Cómo encontramos el foro? Venimos por acá, encontramos aquí la carpetita que dice Foro Temático Actividad de Aprendizaje 2. Damos clic en ella, clic en Foro Temático, damos clic en dice Ver Foro y él nos va a llevar directamente entonces a responder ese foro. Aquí esperamos que cargue, aquí está. Foro Temático de Actividad de Aprendizaje número 2. Ya hay varias personas, 9, que han participado en el transcurso de la mañana. Y lo pueden hacer. Ya la semana entrante habilitamos el foro de la unidad 3, que todavía no está disponible, y después el del foro de la unidad número 4. Esas son las tres evidencias, pues como deben desarrollarse las tres evidencias de la temática de la unidad número 2. 11:48 de la mañana. ¿Dudas o inquietudes? Muchas gracias, Vanessa y Natasha. Muchas gracias por los halagos. Espero haber sido bastante claro. Siempre trato de serlo. Eh, Y no, pues, a ver, me pregunta Karen, ¿tiene que ser un logo o también se puede hacer uno, por ejemplo? Claro que puedes hacer un logo, Karen, un logo hace parte importantísima dentro de la composición y dentro de toda la estructura comunicacional. Pero recuerda que no es únicamente un logo, necesitamos que me comuniques un mensaje. La pieza gráfica puede contener un logotipo, obviamente, pero debe comunicar un mensaje. Me tienes que explicar exactamente qué es lo que me vas a vender o que yo vea la pieza gráfica, que es un volante y diga, vote aquí o cómpreme esto, o use esto. No sé, cada uno ya mirará sobre qué temática lo hace y a partir de ahí empezaremos el tema de la retroalimentación individual. A cada uno le diré si queda bien, qué cambios debe hacer, etcétera, etcétera. 11:50 de la mañana. No, muchísimas gracias a todos ustedes por la participación el día de hoy. Espero que se puedan conectar dentro de 8 días, el próximo martes. Vamos a hablar largo y tendido sobre fotografía, sobre cómo podemos nosotros como fotógrafos dejar nuestra propia marca. Todas las fotografías o todos los fotógrafos más bien tienen una identidad implícita y eso se da a través de la edición. Uno puede tener una muy buena cámara, uno puede tener un teleobjetivo gigantesco para tomar fotografías de aves o para tomar fotografías de deportes, puede tener un equipo de 50 millones de pesos y ser un muy mal fotógrafo.
como también puede tener simplemente la cámara del celular de cada uno de ustedes y su creatividad es la que hace el resto del trabajo y lograr imágenes impresionantes simplemente con la herramienta que tenemos todos a la mano. Un buen fotógrafo no es el que tiene el mejor equipo. El buen fotógrafo es el que sabe exactamente qué es lo que tiene en su mente y cómo lograrlo a través de su equipo, sea el que sea. Y obviamente después a través de la edición. La edición es la que marca la firma de cada una de las personas que se dedican a la fotografía. Por eso a veces uno empieza a ver fotos de artistas y ve como una línea básica de composición. Las imágenes todas tienen un mismo tono, todas tienen una misma coloración, un mismo contraste, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a aprender en la unidad número 3. Muchas gracias a todos ustedes. Me despido entonces, 11:50 de la mañana. Recuerden, cuídense mucho. Estamos en un momento muy complejo en todo el mundo, sobre todo en el país, con el tema de la pandemia. Cuídense mucho, cuidarse ustedes, es cuidar a los que más queremos. Y para Silvia, sí, efectivamente, ahorita después del almuerzo voy a subir el video y se los comparto como siempre en plataforma. Que tengan todos un excelente día, cuídense mucho y recuerden a través del correo electrónico jcelosada0@micena.edu.co o foro de dudas e inquietudes en plataforma. Estoy muy pendiente y atento a sus inquietudes. Feliz día para todos.